Millonario se burla de mujer de la limpieza, pero lo que descubre es increíble y transformador. Alberto, el magnate de la tecnología más influyente de la Ciudad de México, disfrutaba del esplendor de su oficina en el rascacielos más imponente de la urbe. Rodeado de pantallas, equipos de última generación y un diseño minimalista que hablaba de su éxito, observaba a los empleados de su empresa como si fueran piezas de un juego de ajedrez. Entre ellos, Luz, la mujer de limpieza que a diario se dedicaba a mantener el brillo de esos lujosos espacios. Era casi una sombra, apenas visible, pero para Alberto, su sola presencia evocaba desprecio. ¿Cómo podía sentirse satisfecha con un trabajo tan inferior? Mientras él revisaba las cifras de sus acciones, su mirada caía sobre ella, que con una sonrisa en el rostro pasaba el trapo por el suelo con modos dignos. ¿Qué había en su vida que la hacía sonreír? Para Alberto, su existencia estaba marcada por la mediocridad, no podía entender cómo alguien así pudiera concebir la felicidad con una vida de sacrificios. La arrogancia brotaba de su ser, un reflejo de su mundo superficial, donde todo lo que no brillaba era desechable. Sin embargo, en la tranquila rutina de Luz había más fuerza de la que él podía imaginar. Ella era madre soltera de Valeria, una niña que soñaba con ser artista y que motivaba a su madre a esforzarse cada día por darle una educación que ella nunca tuvo. Luz llevaba consigo una historia de sacrificio y resiliencia, pero Alberto carecía de la curiosidad necesaria para descubrirla. Su mente, dominada por el egocentrismo, solo le permitía ver lo que era evidente: él, el rey de su mundo, y ella, una simple trabajadora que no merecía su atención. Un día, un escándalo estalló en su imperio. Uno de sus socios, que había sido su amigo durante años, lo traicionó, filtrando información perjudicial que generó una crisis de reputación. La presión y el pánico se apoderaron de Alberto, sentía que el suelo temblaba bajo sus pies de cristal. Buscando respuestas, una tarde, chocó accidentalmente con Luz en el pasillo. Su mirada, imperturbable ante el caos que él experimentaba, le hizo detenerse. ¿Por qué siempre sonríes?, le preguntó, la frustración a flor de piel. Ella lo miró y le sonrió un poco más amplio, como si de esa manera pudiera invitarlo a ver más allá de su propia miseria. Porque siempre hay algo por lo que luchar, le respondió sin dudar. La sencillez de su respuesta lo desarmó. Sus palabras destellaban una luz que hacía tiempo había apagado en su propio ser. De pronto, su arrogancia comenzó a crujir ante la honestidad de Luz. Comenzó a cuestionarse todo: su vida, sus valores, las conexiones humanas que había dejado de lado por la búsqueda del poder. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día que pasaba, la historia de la abuela artista de Luz resonaba en su mente. ¿Cómo había sido la vida de aquella mujer, por la que su nieta sentía tanto orgullo? Alberto se encontraba en una encrucijada entre el egoísmo y la posibilidad de algo más significativo. Un nuevo temor lo acompañó, la inquietante idea de que tenía ante él una oportunidad de redención, pero también el riesgo de hundirse más en su desprecio por la humanidad. El evento benéfico que se avecinaba era su chance de demostrar quién era realmente. ¿Podría ser el hombre noble y generoso que siempre había soñado ser? Su mente giraba, empujándolo entre el deseo de cambiar y la profunda duda de si realmente era capaz de hacerlo. Justo antes de subir al escenario, las miradas expectantes del auditorio lo atravesaban, y entre ellas, la de Luz brillaba con una fe inquebrantable. ¿Realmente podría dejar atrás su pasado y hacer justicia a ese legado que ahora comprendía? El dilema lo consumía, atrapado entre el miedo a fallar y la esperanza de cambiar. El sonido de los aplausos reverberaba en las paredes del auditorio mientras Alberto se mantenía en pie, el corazón palpitando con fuerza. Las expectativas de sus colegas pesaban sobre él como una sombra, cada mirada buscando una respuesta, validación y aceptación. Pero en su mente, solo resonaba la voz de Luz: siempre hay algo por lo que luchar. Esa frase se había convertido en su mantra. A medida que comenzó a hablar, sus palabras eran una mezcla de la estrategia habitual de un empresario y la sinceridad que sentía brotar de lo más profundo de su ser.
Había preparado un discurso sobre la importancia de la responsabilidad social, de retribuir a la comunidad que lo había llevado a donde estaba. Sin embargo, a medida que entraba en referencia, se dio cuenta de que aquellas palabras no eran suficientes. Sentía una desconexión palpable entre lo que decía y lo que realmente deseaba transmitir. De repente, decidió dar un giro inesperado. Hoy no solo quiero hablar de números y logros, dijo, respirando hondo. Quiero hablar de lo que significa ser humano. Fue un riesgo, invitar a la vulnerabilidad en un entorno donde la competencia y la imagen lo eran todo, pero en ese instante lo sintió como una liberación. La autenticidad que había ignorado durante tanto tiempo empezaba a emerger como un grito de auxilio, los murmullos del auditorio se intensificaron, y con cada palabra, sintió un nuevo nivel de conexión con su público. Habló de su traición, del dolor y la traición, de cómo había estado tan ciego al mundo que lo rodeaba. Se atrevió a entrelazar la historia de Luz, esa mujer que siempre había considerado insignificante, con su propia transformación. La vida no se mide por lo que acumulas, sino por las luchas dignas que enfrentas, continuó, sintiendo como un peso se iba desvaneciendo de su pecho. Sin embargo, no se detuvo allí. Alberto se atreve a involucrar al público, invitándolos a hacer una reflexión sobre sus propias acciones y decisiones. ¿Cuántas veces habían dejado de ver a las personas que realmente importan? Las miradas de admiración comenzaron a sustituir la anterior confusión, y el ambiente se tornó en uno de expectación compartida. La adrenalina lo inundó. El momento de conexión genuina lo llenó de energía. Alberto empezó a recordar lo que realmente era importante, no solo su imperio tecnológico, sino las vidas que había tocado en el camino, las que había ignorado. Era un viaje hacia la humildad y, aunque no sabía todavía cómo sostener a Luz en su nueva visión del futuro, sabía que debía intentarlo. A medida que su discurso se acercaba al final, Alberto sintió un tirón en su interior, la obligación de comprometerse. Hoy quiero hacerlo real. Prometo donar un porcentaje significativo de mis ganancias no solo a instituciones benéficas, sino también a aquellas personas que luchan día a día por superarse. Con cada palabra, sentía que la montaña que había construido a su alrededor se desmoronaba, dándole paso a la posibilidad de un nuevo crecimiento. Al finalizar, los aplausos fueron ensordecedores, pero aún había una parte de él que sentía insatisfacción. La aceptación del público se sentía bien, sí, pero no era suficiente. Aquel no era un éxito que pudiera celebrar verdaderamente hasta que se reconectara con Luz y su historia. Ella había iniciado su revolución personal, y a pesar del orgullo, no podía dejar que esa chispa se apagara. Mientras bajaba del escenario, lo invadió una sensación extraña entre la emoción y la incertidumbre. El camino del cambio estaba delante de él, y Alberto sabía que tendría que buscar a Luz, no solo para celebrar el momento, sino para entender el mundo desde su perspectiva. Cuando salió del auditorio, con el eco de la ovación aún en su mente, la realidad de su decisión se hizo palpable. Había tomado un primer paso, pero aún quedaba un viaje que lo llevaría a confrontar sus miedos más profundos. ¿Les interesaría a Luz su nueva visión, o simplemente la vería como otro magnate tratando de vender una falsa bondad? Acelerando el paso hacia la salida, era hora de descubrirlo. Alberto salió del auditorio con la adrenalina aún corriendo por sus venas. Cada paso lo acercaba más a la verdad que había ignorado durante años. Se detuvo brevemente en la entrada, sus pensamientos giraban como un torbellino. Por un lado, el aluvión de aplausos y reconocimiento le otorgaba un nuevo nivel de relevancia en su carrera. Pero, por otro, la verdadera batalla se libraba en su interior. La visión de Luz lo invadía. Recordaba su rostro, cansado pero decidido, cada arruga de su expresión una historia de lucha. Había subestimado a la mujer que había estado a su lado, mientras él navegaba por el mundo del negocio, perdido en un mar de números y ganancias. Esa ceguera, se dio cuenta, había sido su mayor detrimento. La incómoda sensación de que debía repararlo lo empujó a moverse. Luz trabajaba en una cafetería cercana al edificio donde se había llevado a cabo el evento. Mientras caminaba hacia allí, su mente divagaba entre la expectativa y el miedo. Ya no se trataba solo de aclarar las cosas entre ellos, era momento de confrontar la verdad sobre su relación. ¿En qué se habían convertido? ¿Era posible reparar lo que había estado roto, o había estado demasiado tiempo sumido en su propia burbuja? Alberto empujó la puerta de la cafetería, los timbres sonando débilmente. La familiaridad del lugar lo envolvió en una sensación agridulce.
Allí estaba Luz, tras el mostrador, sirviendo cafés, con el cabello recogido en un moño desordenado. Alzó la vista, y sus miradas se encontraron en un instante que pareció eterno. El mundo a su alrededor se desvanecía, era solo el ruido de las tazas y el murmullo de la clientela. Hola, Luz, logró pronunciar, pero su voz sonó más frágil de lo que esperaba. La expresión de Luz fluctuó entre sorpresa y prudencia. Era evidente que la noticia del evento había corrido y que ella tenía sus dudas sobre su súbita aparición. ¿Qué haces aquí, Alberto?, preguntó, mientras frotaba un paño contra la barra. No había desprecio en su voz, solo una fría inquisición. Él inhaló profundamente, sintiendo cómo su determinación se enfrascaba en cada partícula de aire que entraba en sus pulmones. Vine a hablar contigo sobre lo que sucedió, sobre lo que significas en mi vida. Lo que he dejado de ver. La seriedad de su propio discurso lo sorprendió. ¿Después de todo este tiempo? ¿Ahora decides reconocerme? La ironía de sus palabras dolía, pero Alberto sabía que era merecida. Después de un silencio profundo, donde el resto del mundo se desdibujaba, se atrevió a dar un paso más. Escucha, te he fallado. Y no solo como colega, sino como ser humano. Quiero entender lo que es realmente importante. Quiero cambiar. La mirada de Luz se endureció, pero en sus ojos había una chispa de curiosidad. ¿Y qué es lo que deseas exactamente? ¿Sanar tu conciencia con promesas vacías? Su desafío era claro. No dejaría que entrara en su mundo tan fácilmente. Alberto sintió como el sudor frío comenzaba a aflorar. En su interior, una batalla se libraba, la necesidad de mostrarse vulnerable y la tentación de protegerse tras una coraza de orgullo. Pero esta vez, su voluntad de sinceridad lo desbordaba. No quiero prometer nada sin más. Quiero actuar. He decidido destinar una parte significativa de mis ganancias para ayudar a personas como tú, no solo con donaciones, sino involucrándome personalmente. Necesito tu ayuda. Quiero aprender de ti. Las palabras resonaron en el pequeño espacio de la cafetería. Algo en la expresión de Luz se suavizó ligeramente, pero su resistencia era palpable. ¿Y qué te hace creer que yo quiero ser parte de tu redención? ¿Acaso piensas que se trata solo de dólares? Alberto sintió que había llegado a un punto crítico. No se trata solo de eso. Nunca ha sido solo eso. Se trata de dar sentido a mi viaje, de realmente ayudar y no simplemente dar de lo que me sobra. Te prometo que esta vez, quiero verlo todo desde otra perspectiva. Te necesito. El tiempo parecía detenerse, mientras el rostro de Luz se debatía entre la incredulidad y la posibilidad. Pero justo cuando Alberto pensaba que tal vez estaba empezando a penetrar su fortaleza emocional, la mirada intensa de Luz hizo que su corazón se detuviera. Entonces ven, hablemos. Pero no será fácil. Estás a punto de descubrir que tus promesas solo tendrán valor si estás dispuesto a arriesgarlo todo. Mientras se adentraban en un diálogo que podría cambiar sus vidas, Alberto sintió el peso del futuro pulsar en su pecho. La inseguridad sobre su propia motivación se asomó con fuerza, pero también, una creciente determinación lo abrazaba. En realidad, aún no sabía hasta dónde lo llevaría este camino, pero lo que le esperaba era una confrontación con su propia esencia que nunca había imaginado. ¿Realmente estaba listo para enfrentar lo que eso significaba? Alberto tomó asiento frente a Luz, la tensión en el aire era palpable. Los aromas del café recién hecho y el suave tintineo de las tazas no lograban distraerlo de la gravedad del momento. Sabía que lo que se desarrollara en esta conversación sería crucial, no solo para su futuro profesional, sino también para su desarrollo personal. Mientras Luz lo observaba con desconfianza, Alberto sintió que la inseguridad se transformaba en un ardor interno. Esa sensación de urgencia que lo empujaba a ser genuino era diferente a cualquier adrenalina que había experimentado en su carrera. Esta no era una presentación a un público, era una apertura de su ser ante una mujer que había tocado una parte de su vida de la que él mismo había estado ignorando. Cuéntame que has hecho importantes cosas en tu vida, le propuso Luz, su tono marcando claramente que estaba dispuesta a desafiarlo. No quiero escuchar clichés, ni palabras vacías. Quiero ver el verdadero Alberto, no el que intenta redimirse con dinero. Atacó lo que había sido su mayor fortaleza, su forma de pensar que el éxito económico podía pagar sus errores. Temía que su respuesta fuera insuficiente, pero decidió optar por la honestidad. He acumulado riqueza, sí, pero siempre he estado buscando validación, reconocimiento.
Nunca me detuve a preguntarme si estaba ayudando a alguien más o solo a mí mismo. Me he perdido entre cifras y logros, pero hoy estoy aquí para cambiar eso. La mirada de Luz se mantuvo fija en él, mientras en sus ojos fluctuaban la incredulidad y la curiosidad. ¿Y cómo planeas hacer eso? Mis días aquí parecen un chiste para los que caminan entre riquezas. La realidad es que muchos como yo, que no tenemos un centavo, son quienes realmente saben lo que es luchar. Las palabras de Luz resonaban como un eco en su mente. Alberto comenzó a preguntarse cómo había podido ser tan insensible a las historias ajenas. Lo que quiero aportar va más allá del dinero. Estoy dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo. Por eso necesito entender lo que has vivido. Quiero que me muestres la verdad que has encontrado en tu lucha diaria. Alberto sintió un cambio en la atmósfera. El desafío de Luz no solo era un obstáculo, era una oportunidad para expandir su perspectiva. Había llegado el momento de confrontar sus privilegios y entender la vida desde una visión que había estado ignorando. Sin embargo, un hilo de miedo empezó a tejerse en su mente. Si realmente se entregaba a este proceso, eso significaba enfrentarse a sus propios demonios, a las decisiones que lo habían llevado a perder de vista a las personas que verdaderamente importaban. Si realmente quieres hacer esto, entonces tendrás que salir de tu zona de confort, continuó Luz, su voz firme. No te prometo que será fácil, ni que tus intenciones te hagan un héroe de la noche a la mañana. Pero puedo mostrarte el dolor y la alegría que escondes tras esos números. Solo así quizás logres ser alguien que ayude de verdad. La determinación empezó a llenarlo, como si el peso de sus acciones pasadas se estuviera convirtiendo en un combustible. Lo que antes parecía una carga pesada ahora se sentía como una llamada que lo empujaba a cambiar radicalmente su modo de vida. Alberto pensó en la posibilidad de incluir su conocimiento empresarial en esta nueva iniciativa. Empezar a trabajar en un contexto menos favorecido no solo transformaría su visión del mundo, sino que también podría darle una nueva razón para levantarse cada mañana. Voy a hacer lo que sea necesario, aseguró Alberto, su voz resonando con firmeza. No será fácil, pero estoy dispuesto a arriesgarme. Necesito junto a ti las herramientas que me permitan realmente entender. Luz asintió lentamente, como si empezara a vislumbrar la genuinidad de su compromiso. Sin embargo, un aire de escepticismo permanecía entre ellos. Bien, entonces te invitaré a ver mi mundo. Pero ten claro que no solo vas a dar, también vas a recibir, y lo que recibas puede que no te guste. Alberto asintió, abrumado por la emoción y el deseo de seguir adelante. Sin embargo, mientras Luz empezaba a relatar sus experiencias, una escena fuera del café captó su atención. Un grupo de niños corría por la calle, sus risas resonaban como una melodía distante. En medio de su relato, Luz se detuvo al notar que su mirada había vagado. ¿Quiénes son esos niños?, preguntó, notando que el interés de Alberto empezaba a moverse en otra dirección. Desde hoy, déjame tener la respuesta a esa pregunta, pensó Alberto. La idea de que su nuevo viaje tendría múltiples caminos empezó a pulular en su mente. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, no podía escapar de una sensación inquietante. De pronto, se vería no solo confrontado con su pasado, sino también con una elección que podría dar un giro inesperado a su vida. ¿Estaba preparado para dar ese paso hacia lo desconocido, incluso si eso significaba desafiar las expectativas que había construido durante toda su carrera? Alberto no podía apartar la mirada del grupo de niños, sus risas parecían contrastar con la seriedad de su situación. Luz, a su lado, continuó hablando, pero él ya no escuchaba palabras. Su mente viajaba en direcciones que nunca había explorado. Aquellos niños representaban un mundo que había ignorado, la libertad y la alegría que encontraba en lo simple, mientras él había estado atrapado en un laberinto de ambición, éxito y soledad. ¿Ves esos niños?, preguntó Luz, interrumpiendo su ensimismamiento. Viven de un día a otro. No saben lo que es la seguridad, y por eso juegan a su manera. Te retan a ser parte de su realidad. ¿Estás preparado para eso? Las palabras de Luz fueron como un tirón en su conciencia. Para él, el mundo había sido un juego de poder y logro. Sin embargo, ahora entendía que estaba a punto de recibir una lección existente en la vulnerabilidad. Su impulso por cambiar se asentaba en la idea de ayudar, pero que podía realmente ofrecer a alguien que solo había conocido el privilegio. Tomó aire hondo y se volvió hacia Luz. Necesito saber más sobre tu vida. ¿Qué es lo que realmente has tenido que enfrentar? Ella pareció sopesar su respuesta.
No se trata solo de enfrentar dificultades, Alberto. Se trata de dar sentido a lo vivido. La lucha no es solo un obstáculo, es la forma en que descubrimos quiénes somos realmente. Esta conversación se convertía en un espejo que reflejaba no solo sus inseguridades, sino también su potencial. Alberto empezó a darse cuenta de que la riqueza que había acumulado era solo un accesorio, el verdadero patrimonio radicaba en el impacto que podía tener en los demás. «Dame una oportunidad», exclamó, finalmente. «Quiero trabajar contigo. No solo para aprender, sino para involucrarme de verdad. Debo ver el mundo a través de tus ojos». Luz sonrió, pero había un canto de advertencia en su mirada. «No será fácil, Alberto. Conocer mi mundo significa vivirlo. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a tus propios miedos, esas paredes que has levantado a tu alrededor por años?» «Sí», contestó, un nuevo sentido de propósito brillaba en su interior. «Soy consciente de que habrá dolor. Pero creo que también habrá crecimiento. Quiero comprender lo que significa ser verdaderamente humano». Las horas que pasaron en aquel café no solo lo habían transformado, sino que también lo habían impulsado a tomar decisiones activas sobre su vida. Cada palabra de Luz era como la chispa que encendía una llama de curiosidad y responsabilidad. Al salir del café, la luz del sol era casi cegadora. La realidad vibrante de la calle lo envolvía, y el eco de las risas infantiles se unía a su determinación. Sin embargo, esa nueva luz traía consigo sombras de incertidumbre. Todo lo que había aprendido a lo largo de su vida estaba diseñado para servir a un propósito, pero ahora se encontraba listo para desmantelar esas estructuras y reconstruir su identidad personal en base a experiencias auténticas. Mientras caminaba, Alberto no podía evitar preguntarse si realmente estaba preparado para los retos que venían. Tenía la sensación de que la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad para redimensionar su legado. Pero en ese camino, tendría que confrontar temas de su pasado que había creído enterrados. En la distancia, escuchó nuevamente las risas de los niños, como un canto de sirena que lo llamaba hacia lo inesperado. No solo estaba en juego un nuevo camino, también podría ser que su viaje personal lo confrontara con decisiones que pondrían a prueba su carácter de maneras impensadas. De repente, una figura familiar emergió en su mente, un antiguo colega, alguien cuyo éxito siempre había admirado, pero que también representaba todo lo que Alberto desaprobaba en sí mismo. Pronto, se encontraría cara a cara con él de nuevo. ¿Qué revelaciones vendrían con este encuentro, y cómo cambiarían su camino en este nuevo viaje hacia la autocomprensión? El camino se oscurecía, y con la mente llena de dudas y posibilidades, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Alberto se detuvo un instante en una esquina, sintiendo un nudo en el estómago. La vuelta a su vida anterior parecía cada vez más inevitable, y con ella, el regreso a la rutina de lujos y superficialidades que lo habían mantenido alejado de su propia esencia. La idea de encontrarse con su antiguo colega le provocaba una mezcla de ansiedad y temor. En sus interacciones pasadas, había sentido que ese hombre, con su éxito y carisma, reflejaba una versión de sí mismo que había anhelado ser. Sin embargo, en ese momento, el anhelo se transformaba en un desafío que parecía insuperable. La primera reunión de aquel día con Luz fijó un nuevo rumbo. Ella compartió su historia, un camino lleno de contratiempos, pero marcado por aprendizajes que no se encontraban en los libros ni en las salas de juntas. Cada capítulo de su vida parecía estar tejido con las experiencias de aquellos que no poseían, pero que eran ricos en valentía y resiliencia. Sus palabras resonaban en Alberto como un eco, recordándole cada uno de sus privilegios no solo como una bendición, sino como una carga que ahora debía considerar. Recuerda que no se trata de lo que tienes, sino de lo que hace vibrar tu corazón, le dijo Luz con una mirada profunda. Ese mensaje se fracturó en su mente y lo llevó a cuestionar si había estado persiguiendo el éxito por las razones equivocadas. ¿Qué valor tenía una vida llena de comodidades y carecía de propósito? Se acercaron a un parque donde los niños jugaban, ajenos a cualquier preocupación. Alberto observó sus rostros, se dio cuenta de que su felicidad no dependía de conseguir metas. La simplicidad de su risa contrastaba con los innumerables proyectos que había llevado a cabo. Empezó a preguntarse, ¿cómo podría reconfigurar su vida hacia algo más auténtico? La respuesta llegó en forma de una decisión. En lugar de regresar a la rutina, Alberto se comprometió a involucrarse en ese mundo que había ignorado. Su primer paso sería participar en una actividad de recolección de fondos, no como el empresario que todos admiraban, sino como un colaborador dispuesto a aprender.
Los días siguientes llevaron a Alberto a barrios donde las sonrisas eran escasas, pero el sentido de comunidad inquebrantable. Allí, cada interacción le enseñaba más sobre su propia humanidad que cualquier lección recibida en la élite. Fue en medio de esos momentos que empezó a descubrir talentos que no sabía que tenía, la habilidad para escuchar, empatizar y hasta organizar pequeñas actividades que desafiaran las adversidades. Sin embargo, la tentación de regresar a su vida de antes siempre acechaba. Cada llamada de sus socios o mensaje de su exesposa le recordaba la vida que había dejado atrás. Se encontraba dividido entre el mundo de las finanzas y el nuevo camino que había comenzado a andar gracias a Luz. Una tarde, mientras organizaban un evento en un centro comunitario, recibió un mensaje de su antiguo colega. La invitación era clara, una cena para discutir una posible colaboración profesional. Alberto sintió que era una oportunidad, pero la idea de regresar a la sala de juntas lo llenó de dudas. ¿Podría sentarse a la mesa y no volver a convertirse en el hombre que había sido? ¿O acaso era un riesgo necesario para demostrar que sus intenciones habían cambiado? Mientras luchaba con la decisión, una ráfaga de claridad lo golpeó. Lo que realmente necesitaba era confrontar su antiguo yo, no solo para cerrar un ciclo, sino para reafirmar el cambio que había comenzado a experimentar. La cena sería su prueba de fuego, un momento para aprender a vivir en dos mundos simultáneamente. Alberto se miró en el espejo antes de salir. Estaba listo para enfrentar este nuevo capítulo, pero la pregunta persistía: ¿saldría de esa cena fortalecido o sería absorbido por la persona que había sido? Con cada paso que daba hacia el restaurante, la mezcla de determinación e incertidumbre palpitaba en su interior. La transformación se sentía cada vez más real, pero aún había mucho por descubrir. Al cruzar la puerta, su corazón latía con fuerza. Sabía que esta noche definiría parte de quién era y quién podía llegar a ser. Una cosa era cierta, su viaje hacia la autocomprensión no había hecho más que empezar, y el verdadero desafío estaba justo frente a él. ¿Cómo respondería a la vida cuando el pasado y el futuro se entrelazaran de una manera inesperada? La sala del restaurante tenía un ambiente sofisticado, cada detalle pensado para impresionar, y Alberto no pudo evitar sentir que estaba en un mundo que había decidido dejar atrás. La música de fondo era suave, pero su mente creaba un ruido ensordecedor de dudas. Se sentó en la mesa y, al observar a su antiguo colega, notó el brillo en su mirada. El hombre había conservado su carisma y aura de éxito. Alberto sintió una presión en el pecho mientras las imágenes de su vida anterior comenzaban a jugar en su mente, empujándolo a cuestionar su evolución. La conversación comenzó con temas triviales, pero en cada palabra del colega, Alberto percibía un subtexto que lo incomodaba. Las anécdotas de eventos elegantes y transacciones millonarias parecían ancladas en un océano de vacío. A lo largo de la cena, la tentación de arrojarse a ese mundo regresaba. La nostalgia amenazaba con arrastrarlo, pero se comprometió a resistir y no dejarse hipnotizar. La frase de Luz resonaba en su interior como un mantra: no se trata de lo que tienes. Finalmente, su colega hizo una pregunta que lo hizo tambalear: ¿y tú, qué has estado haciendo? He oído que andas por ahí ayudando a quienes no tienen. La burla sutil que se escondía en la pregunta dolió, pero más doloroso fue el reconocimiento de que, en ese instante, tenía la oportunidad de defender su elección. Respiró hondo y se lanzó. Habló de sus experiencias recientes, de la conexión auténtica que había comenzado a forjar con personas que jamás habría conocido si se hubiera mantenido en la burbuja de su anterior vida. En su voz, notó que había una sedimentación de determinaciones. Describió cómo había descubierto su pasión por ayudar y cómo esas interacciones lo habían transformado. A medida que hablaba, vio el rictus en el rostro de su colega cambiar de burla a sorpresa. Era como si las distintas realidades que compartían empezaran a separarse más y más. Alberto sintió cómo crecía una confianza en su voz. La antes temida comparación con su antiguo yo se transformó en un desafío interno. ¿Era su vida de ahora menos valiosa que la de su colega? En su interior, comenzó a sentirse más seguro sobre la dirección que había tomado. Aquella noche no se trataba solo de reencuentros o oportunidades laborales, se trataba de reafirmar su verdad personal. Sin embargo, al finalizar la cena, su colega hizo un comentario que lo dejó estupefacto: bueno, ayudar es genial y todo eso, pero sin dinero, no es más que un ideal romántico. La frase resonó como un eco siniestro, como si fuera un ladrón que intentaba robarle su convicción. Alberto sintió un torrente de indignación y una súbita reflexión.
La lucha constante por lo que valía y el conflicto entre su ética actual y el viejo mundo de los negocios se intensificó. Tenía que decidir si se dejaría absorber de nuevo por la presión de un sistema que no valoraba lo que él promovía. Mientras abandonaban el restaurante, el aire frío de la noche le pareció revitalizante. A pesar del peso de la conversación, Alberto se sintió aliviado. Había hablado con honestidad, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. A medida que caminaba hacia su automóvil, sintió una llama interna, un conocimiento tácito de que había hecho lo correcto. Sin embargo, la incertidumbre seguía ahí. ¿Cómo mantendría su rumbo ante la inevitable presión de otro encuentro como aquel? Al llegar a casa, encontró otro mensaje de su exesposa. Algo en su tono sugería que no estaría dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Palabras como reconsidere y oportunidad resonaban en la pantalla. Tenía que tomar una decisión pronta. Tenía dos caminos ante él: volver a la seguridad de lo conocido o permanecer en este nuevo y desafiante viaje. La próxima decisión podría ser más impactante que la cena misma. Alberto sintió que en ese instante se encontraba en una encrucijada vital que podría determinar su futuro. El camino elegido no solo guiaría su vida, sino que definiría la esencia de lo que había llegado a ser. ¿Podría resistir la tentación de la seguridad del pasado por la incertidumbre del futuro? Esa sería su prueba más dura hasta ahora. La siguiente elección sería la que verdaderamente revelara su carácter. Cuando el sol del día siguiente se filtró a través de las cortinas de su habitación, la claridad del nuevo amanecer trajo consigo la necesidad de tomar acción. Alberto permaneció sentado en la cama, el mensaje de su exesposa aún pulsante en su mente. Las palabras reconsidere resonaban como un eco, y con cada repetición aumentaba su inquietud. Su antiguo mundo reclamaba su atención, tentándolo a regresar, pero había algo en el que despertaba una resistencia visceral. Decidió tomar un largo paseo matutino, una manera de ordenar las ideas y confrontar las razones detrás de sus recientes elecciones. A medida que se movía por las calles de su vecindario, el bullicio de la vida diaria lo envolvía. La contrastante normalidad del ambiente lo hacía reflexionar sobre lo que realmente quería. No podía ignorar el rugido en su interior que le decía que su propósito iba más allá de lo material. Después de un rato, llegó a un pequeño parque donde a menudo se reunían familias y niños. Encontró un banco vacío, se sentó y comenzó a observar. Los niños jugaban despreocupadamente, el sonido de sus risas era una melodía de pureza que contrastaba con la seriedad de su situación. Era en momentos como este cuando era más consciente de la paz que había encontrado en su nueva vida. Esa paz crecía a medida que se alejaba de lo superficial y se acercaba a lo significativo. Sin embargo, las palabras de su colega seguían grabándose en su mente, como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Era como si un hilo invisible lo atara a su antigua vida, y el miedo al fracaso acechaba en la penumbra de sus reflexiones. Pero a medida que la urgencia de actuar lo empujaba, también surgía con fuerza una revelación: él podía estar en el negocio de cambiar vidas sin tener que ser parte del mundo en el que había estado antes. Mientras contemplaba su futuro, una idea comenzó a gestarse. Alberto tendría que encontrar la forma de combinar su instinto altruista con sus habilidades empresariales. Quizá existía un camino que le permitiera ayudar a otros a superar sus propias luchas económicas a la vez que se ganaba la vida. Esa era su visión. No sería un regreso al pasado, sino una evolución y reforma de lo que había sido. Con el corazón latiendo más fuerte, hizo una lista mental de posibles proyectos. Algunas ideas parecían más realizables que otras, pero lo que importaba en ese momento era el impulso de actuar. El deseo de innovar encendió una chispa en él. Tenía una red de contactos, una experiencia valiosa y, sobre todo, una motivación renovada. De repente, las puertas a nuevas posibilidades parecieron abrirse. Al regresar a casa, se sentía decidido. Necesitaba crear un plan tangible, uno que le permitiera dar forma a su visión. Su computadora lo esperaba, y con cada clic y cada palabra escrita, el ambicioso proyecto que comenzaba a tomar forma le proporcionaba claridad. Era un camino que requeriría valentía, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía dispuesto a enfrentar la incertidumbre que conllevaba. Sin embargo, mientras comenzaba a estructurar sus ideas, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, esta vez de un antiguo socio de negocios. Las palabras que le escribía eran tentadoras y despertaron en él una mezcla de emoción y desconfianza. Tengo una oportunidad que no querrás perderte. Alberto sintió como el suelo se movía bajo sus pies.
La decisión de construir su futuro o regresar a lo de antes estaba nuevamente en la balanza, y esta vez el dilema parecía aún más pesado. La presión de una potencial traición a su propósito lo llevó a preguntarse si realmente podría resistir la oferta de su excompañero. La incertidumbre se convirtió en el eco de su lucha interna y comprendió que el verdadero desafío no siempre era el camino elegido, sino lo que estaba dispuesto a sacrificar por su nuevo propósito. ¿Podría Alberto dejar ir las viejas alianzas para abrazar su transformadora visión? La respuesta a esa pregunta definiría no solo su futuro, sino también el ser en el que se estaba convirtiendo. La batalla por su identidad acababa de comenzar. Alberto se sentó en su escritorio, frente a la pantalla iluminada de su computadora. El mensaje de su antiguo socio aún parpadeaba en su mente, una luz intermitente que lo incitaba a considerar lo que significaba realmente esa oferta. Un viejo familiar que aparecía repentinamente en su vida para arrastrarlo de nuevo a un negocio del que había querido escapar. Las imágenes de ese mundo se agolpaban en su cabeza, la presión por el rendimiento, las relaciones superficiales, el estrés constante. Esa vida ya no era la suya, o al menos no quería que lo fuera, sintió la necesidad de clarificar su objetivo. Abrió un documento en blanco y escribió una lista, lo que quiero lograr. La primera palabra que escribió fue impacto. Quería ser un agente de cambio, inspirar a otros a romper el ciclo de luchas económicas. A cada segundo que pasaba, esa idea resonaba más fuerte en su interior. Así, una serie de proyectos comenzaron a fluir en su mente. Pensó en talleres sobre educación financiera, en seminarios de autoayuda y en la posibilidad de desarrollar un programa de mentoría para emprendedores en situaciones difíciles. Mientras escribía, una calma comenzó a invadirlo. Era un empoderamiento momentáneo que provenía de la acción. Un sentimiento que había olvidado en su etapa anterior. Sin embargo, las dudas regresaban con la misma fuerza, golpeando su determinación como olas contra una roca. Recordaba las promesas que se había hecho, la visión de una vida con propósito. La encrucijada entre el antiguo y el nuevo Albert fue más palpable que nunca. Decidió buscar ejemplos de otros que habían emprendido caminos similares, sus historias lo inspirarían. En una búsqueda rápida, halló varios casos de empresarios que habían optado por un enfoque social en sus negocios. Al leer sobre sus travesías, cada historia resonaba profundamente en su corazón. Se sentía menos solo. Era como si cada palabra escrita en esas páginas fuera un eco de su propia búsqueda. Al finalizar la lectura, se sintió radiante, pero la sombra de la oferta de su antiguo socio persistía, oscureciendo su brillo. Alberto se levantó, necesitaba moverse, dejando que su mente se aclarara. Paseó por su departamento, cada paso era un ejercicio de reflexión. Su mente se aferraba a la idea de que un cambio genuino podía surgir de su deseo de ayudar a otros. Sin embargo, había algo que le inquietaba, la posibilidad de fracasar en su búsqueda, de que su deseo altruista no se tradujera en un modelo sostenible. Esa preocupación lo llevó a una revelación. Con su red de contactos, podía generar un apoyo genuino para la comunidad emprendedora, pero ¿cómo lo haría sin comprometer sus principios? En su mente surgieron preguntas sobre su capacidad para atraer inversores que compartieran su visión. ¿Encontraría el modo de transformar la oferta de su viejo socio en un vehículo para propagar su nueva misión? Esa idea lo llevó a sentir que había luz al final del túnel, transformaría un dilema en una oportunidad. No era solo un dilema moral, sino una ocasión para redefinir lo que el éxito significaba para él. Decidido, tomó su teléfono y comenzó a escribir una respuesta al mensaje de su antiguo socio. Estoy dispuesto a escuchar, pero con una condición. La idea de adecuar negocios y buenas intenciones florecía en su mente. Hasta ahora, todo había sido un proceso interno, pero estaba listo para llevar su propósito más allá. Cada palabra que digitaba le hacía ver que estaba dando pasos hacia la vida que verdaderamente quería, una vida que no solo beneficiara su bolsillo, sino que también pudiera ser transformadora para otros. Y mientras presionaba el botón de enviar, supo que el verdadero desafío no era solo aceptar o rechazar esa oferta, sino explorar hasta dónde podría llevar esa nueva dirección con el enfoque correcto. La incertidumbre aún lo envolvía, como un manto pesado, pero había algo más que latía en su interior, la fuerza del cambio estaba lista para manifestarse. Pronto se daría cuenta de que enfrentarse a su pasado no solo era necesario, sino que podría ser el catalizador que impulsara su gran visión.
La próxima decisión que tomaría cambiaría la percepción que tenía de sí mismo y a que estaba realmente dispuesto a luchar. Esta vez, la vulnerabilidad podría convertirse en su aliado más poderoso. ¿Podría Alberto reconfigurar su vida y sus principios en un mundo que le parecía tan familiar? La respuesta no estaba lejos, pero el proceso apenas comenzaba. Alberto se encontraba en la cima de su carrera, pero en el fondo de su ser había una chispa de insatisfacción que había crecido como sombra de sus decisiones recientes. Después de semanas de reflexiones y compromisos, sabiendo que había tomado decisiones significativas gracias a Luz, se sentía renovado, empoderado para enfrentar su pasado y transformar su futuro. En su corazón sabía que debía mantenerse firme ante quienes dudaban de su camino y que el primer paso era demostrar su autenticidad. Un día, mientras recorría un centro comunitario, observó a un grupo de niños riendo y jugando. Esa imagen se había grabado en su mente como una especie de mantra. No se trata de lo que tienes, sino de lo que puedes significar para los demás. Cada sonrisa de esos niños representaba un futuro que podía moldear, un futuro en el que él podría contribuir, usando su posición privilegiada para brindarles oportunidades que una vez les habían sido negadas. Semanas después, se realizó el evento de recolección de fondos, donde había prometido ser parte activa de la solución. Cada uno de sus movimientos se sentía como una declaración de intenciones. Alberto llegó al centro comunitario con una actitud decidida, acompañado de Luz, quien ahora era su aliada y mentora. Cuando el evento comenzó, la sala estaba llena de personas ansiosas por ayudar, pero solo él sabía cuán vital era ese momento para redefinir su propósito personal. Cuando tuvo la oportunidad de hablar, las palabras fluyeron con una sinceridad que sorprendió a muchos. He vivido gran parte de mi vida buscando la validación a través del dinero, pero hoy estoy aquí para contarles que mi verdadero éxito se medirá por el impacto que tenga en estos niños, proclamó. El sincerar su vulnerabilidad resonó en el público, quienes se sintieron inspirados. La conexión genuina que estableció con cada persona en la sala lo llenó de un profundo orgullo, un orgullo que no provenía de riquezas, sino de una misión compartida. A medida que recaudaban fondos, Alberto sintió que la montaña que había construido a su alrededor comenzaba a desmoronarse, dando paso a una nueva visión de lo que significaba ser exitoso. La solidaridad de sus pares le otorgó una póliza renovada de confianza, empujándolo a establecer alianzas estratégicas para crear programas que realmente marcaran la diferencia. Con Luz a su lado, comenzaron a diseñar un modelo de mentoría donde empresarios comprometidos podrían ayudar a jóvenes a desarrollar sus ideas y emprendimientos. Esta iniciativa no solo representaba un cambio en su carrera, sino en su identidad. Con cada paso dado, Alberto experimentó un crecimiento personal inigualable. Se convirtió en un referente dentro de la comunidad, defendiendo los valores de la empatía y la responsabilidad social. Comenzó a recibir invitaciones para hablar en foros y conferencias, donde compartía su historia, inspirando a otros a ver más allá de las apariencias. Las palabras de Luz seguían resonando en su mente, y cada vez que las repetía, se sentía más anclado en su nuevo propósito. Finalmente, llegó el día en que se celebró una gran reunión comunitaria, un evento diseñado como un espacio para que las historias de los beneficiarios fueran escuchadas. Alberto se sentó en la mesa principal, junto a Luz. En su corazón, sentía el peso de la responsabilidad y el compromiso de seguir adelante, no solo por su bienestar, sino por todos quienes necesitaban una oportunidad real para sobresalir. Las historias de éxito que surgieron esa tarde fueron un testimonio vivo del impacto de su trabajo hasta ahora, y fue entonces cuando la transformación se volvió palpable. La comunidad lo reconocía no como el empresario magnate que alguna vez fue, sino como un agente del cambio, alguien dispuesto a arriesgarse y a involucrarse de forma genuina. Alberto, desde un nuevo enfoque de humildad, podía ver el reflejo de su antiguo yo en los ojos de los niños. Supo que lo que había logrado no era solo una cuestión de prestigio, sino de sentido. Ahora, había alcanzado lo que antes creía inalcanzable: conexión, propósito y un legado en construcción. La vida lo había llevado por un camino inesperado, pero había llegado a un lugar donde podía estar orgulloso de sus elecciones. Con cada paso firme en su nuevo camino, reafirmaba su compromiso. El verdadero éxito reside en servir a los demás, en crear cambios significativos en la vida de otros. Le había dado un nuevo significado a su vida, y finalmente se sintió realizado. Alberto sonreía al salir del evento, sintiendo el calor del reconocimiento y la satisfacción de haber tomado la decisión correcta.
Era el momento de celebrar no solo el logro personal, sino el impacto colectivo surgido de su viaje. Con Luz a su lado, se preparaba para seguir adelante, porque el futuro estaba lleno de posibilidades y sueños por cumplir. Debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas vean esto. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta inspiradora conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar su apoyo.